Compartiéndoles ayer la reflexión del libro de Barú, cuya lectura continúa hoy, les decía que nuestros procesos de degradación siempre son paulatinos, son lentos, y que cuando uno menos piensa, uno ha perdido absolutamente todo. Les decía que la pérdida del templo es la pérdida de Dios, que la pérdida de la casa es la pérdida del hogar, y que esas cosas, decía ayer, no se dan de manera súbita, no se dan de manera instantánea ni de manera mágica, como que en un abrir y cerrar de ojos uno sienta que lo perdió todo, sino que son procesos que van muy despaciosos. Pero también hoy el libro de Baruch nos muestra a nosotros otra cosa todavía muchísimo más grave, y es la pérdida de la identidad. Cuando nosotros ya ni siquiera sabemos quiénes somos. Hay gente que es buscada hace mucho tiempo por su gente, especialmente en los espacios de habitantes de la calle, cuando la familia intenta dar con el paradero de alguien que está perdido y que saben que es habitante de calle y lleva muchos años perdido. Normalmente cuando empiezan a indagar, siempre dicen el nombre. ¿Conoce usted a fulano de tal? ¿A Pedro Pérez Ariza? Nadie conoce a Pedro Pérez Ariza. Y después de mucho ir y venir dando algunas características, dicen, miren, hay una persona que tiene las características que usted dice, tiene esa estatura, tiene este color de piel, pero nosotros no sabemos cómo se llama. Simplemente todo el mundo lo reconoce por tal apodo, el gordo. Y todo el mundo averigua quién es el gordo y saben quién es el gordo, pero no saben quién es Pedro Pérez Ariza. Porque el gordo en algún momento dejó de ser Pedro Pérez Ariza para convertirse en el gordo. Una pérdida de identidad. Cuando incluso la gente en esa pérdida de identidad dice, yo me llamo así, pero no me gusta que me llamen así. Todo el mundo me llama de esta manera. La experiencia más cercana a nosotros es este señor que tuvo muchos años en Santa Teresita, el Barbas. Nadie sabía cómo se llamaba el Barbas. Todo el mundo, el Barbas, el Barbas. Y costó muchísimo trabajo en su proceso de recuperación y de meterlo en una clínica, que lo pudieran aceptar porque no se sabía exactamente cómo se llamaba. Y él siempre daba nombres distintos cada vez que se le preguntaba. Solo hasta después de muerto en sus exequias se supo finalmente cuál era el nombre del Barbas. Y era un habitante de la calle, un hombre que había perdido su identidad. Y cuando uno pierde la identidad, uno ha caído en la degradación más grande en la que pueda caer un ser humano. Porque cuando ya ni siquiera uno mismo sabe quién es, a partir de ese momento uno puede empezar a ser tratado de cualquier forma, como un objeto, como una cosa. Hay mujeres que son reconocidas no por su nombre, sino por sus atributos sexuales. Y entonces le ponen un apodo a partir de sus atributos sexuales. Dejó de ser una persona, dejó de ser una mujer, para convertirse en un objeto sexual. Y miren que todo eso va pasando cuando uno cada vez más lejos de su hacedor, cada vez más lejos de su creador, uno pierde la referencia de quién fue que nos hizo, quién fue que nos creó. Miren, el nombre delante de Dios, para Dios, no es simplemente un reconocimiento civil, es un atributo divino. Por eso, el Señor, una de las cosas que hace cuando elige a alguien para convertirlo en mensajero de su misericordia, es darle un nombre. Abraham, que será su nombre civil en la sociedad, dijo, ya no te llamarás Abraham, ahora te llamarás Abraham. Abraham. Y lo mismo pasó con Jacob. Ya no te llamarás Jacob,
ahora te llamarás Israel, porque serás el padre de grandes tribus. Pablo el apóstol dejó de ser Saulo para convertirse en Pablo, el apóstol del Señor. María la Magdalena dejó de ser la mujer de la que habían sacado 7 demonios. Así la conocían, la mujer endemoniada, para convertirse en la discípula que anunciaría la resurrección de Cristo. Entonces, no estamos hablando de una cosa sin importancia. No es simplemente que porque un apodo o un remoquete pueda resaltar alguna característica, alguna virtud o algún defecto nuestro, porque los apodos son puestos bien por virtudes, bien por defectos, el cojo porque es cojo, el matemático porque le va muy bien en las matemáticas. Todo depende de la razón, si es una virtud o un defecto lo que tiene, pero el nombre es el nombre. Y el nombre es un atributo divino que de alguna manera marca nuestra identidad. Porque donde quiera vamos, siempre lo primero que nos preguntan es cómo nos llamamos. Identifíquese. Y nadie puede decir, no es que a mí me dicen el gordo o barba. No, señor, aquí no aceptamos apodos. Díganos cómo se llama, cuál es su nombre. En su documento, ¿qué dice? Su nombre de pila bautismal, el nombre con que lo bautizaron. ¿Cuál es? Por eso, incluso esa selección de nombre para los hijos, o cuando uno da ideas para los nietos, tienen que ser muy bien elegidos, porque está marcando una forma de relación con Dios. La gente que se inventa nombres y que hace híbridos del nombre de la mamá con el del papá, se arman un nombre nuevo, no tienen idea de lo que un nombre significa. El nombre marca un atributo de la relación con Dios. Cuando Juan Bautista fue a nacer, sus parientes lo iban a llamar Zacarías como su papá. La mamá dijo no, se va a llamar Juan. Y ya ese nombre marca una relación con Dios. Y así pasó en muchas oportunidades. ¿Por qué Moisés fue llamado Moisés? ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué hay detrás de todo esto? El ángel del Señor, cuando le avisa a María que va a ser la madre del Salvador, le dice incluso cuál es el nombre que el Padre Dios le pone a su hijo. El Padre Dios se llamará Jesús, porque Él salvará a todas las naciones de su pecado. El porqué del nombre. Hay una razón de ser. Y por eso el libro de Baruch, en la primera lectura de hoy, que está tomada en el capítulo 4, dice, ánimo pueblo mío, que tú llevas el nombre de Israel. Lo primero que le recuerda al Señor a través del profeta es el nombre que tienes, que tú no te diste, es el nombre que yo te di. Porque recuerden que Israel, ese nombre, fue el que Dios le dio a Jacob, aquel hombre que tuvo 12 hijos, de los cuales salieron las 12 tribus de Israel, su pueblo. Es que nosotros no nos autonombramos. Cuando uno tiene pérdida de identidad, uno se autonombra. Y entonces ya uno acepta cualquier cosa, acepta cualquier apodo, acepta que lo traten de cualquier forma. Pero el que tiene claro quién es, no acepta que lo traten como un perro. El que tiene claro quién es. Pero cuando uno no tiene claro eso, a uno le importa 5 cómo lo traten los demás. Y miren ustedes cómo incluso las personas que tienen los trabajos más sencillos del mundo, cuando tienen conciencia de su identidad,
No permiten que sean identificados por su trabajo sencillo, como que la señora de la cocina, el barrendero, el escobita, el... No, 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 no. Yo tengo un nombre. Y la primera memoria que el Señor le hace a su pueblo es ese, la memoria de su identidad. Porque es que el pueblo en el destierro, que es la época, también le decía ayer, en que Baruch habla, en el momento en que el pueblo está en el destierro, que el pueblo anda súper perdido. Perdieron su tierra, perdieron su templo, perdieron sus gobernantes. Ahora también olvidan quiénes son. Una de las cosas de las cuales ellos más orgullosos se sentían, de su identidad como pueblo de Dios. Hasta eso lo perdieron. Fíjense ustedes en el estrago enorme que trae alejarnos nosotros de Dios. Todo se pierde. Y nos volvemos, como dice nuestra vicepresidenta, unos don nadie. Nos ninguneamos. ¿Quién es? Ninguno, no importa, no es nadie. Y a veces llegamos al extremo de decir que alguien es un don nadie, que no tiene ningún valor. Pero ese ser un don nadie también depende mucho de la forma como nosotros nos reconocemos delante de Dios. El que se ve como basura, se deja tratar como basura. El que se ve como un animal, se deja tratar como un animal. El que se ve como un humano, se hace tratar como un humano y se hace respetar. El que tiene un nombre, respeta su nombre, porque el nombre es un atributo divino. Y el Señor sigue diciéndole a su pueblo a través de Baruch, que nadie se alegre cuando vea a esta viuda abandonada de todos, la viuda de su pueblo. Ya no tienen esposo, Dios era su esposo. Y en el pueblo de Israel, las viudas eran mujeres venidas a menos porque las mujeres en la comunidad valían su marido. Si no tenía marido, era una don nadie. Usted no tiene quien saque la cara por usted. Y por eso el Señor dice, que nadie te vea a ti como una viuda abandonada, porque es que yo soy tu marido. Yo sigo siendo tu esposo. Yo te sigo dando identidad. Miren, hay una tarea enorme que cada uno tiene que aprender a realizar en su relación con Dios, y es recuperarse en cuanto a lo que es. Yo tengo la certeza de que no todo el mundo sabe quién es. Y que cuando piensa algo, cuando se imagina lo que no es. Por eso hay gente que cree que son dioses y quieren ser tratados como dioses. Hay gente que cree que es basura y se deja tratar como una basura. Porque es que esa pérdida de identidad, que es la clave de toda esta reflexión mía, es lo que marca el saber realmente quién somos nosotros. Si yo soy un pedazo de carne, si una mujer se considera un pedazo de carne, si sus atributos y su atractivo es físico, se deja tratar como un pedazo de carne colgado en una carnicería. Me gusta este pedazo de aquí, me gusta este pedazo de aquí, deme de este pedazo de acá. Y si lo único que uno tiene para exhibir de sí mismo es su carne,
Lo tratan a uno como res en el matadero. Le ven solo las carnes. Por eso hay que saber quiénes somos y recuperar nuestro nombre, que les repito por cuarta vez, es un atributo divino. Y sepan elegir nombres para sus hijos y para sus nietos. Dejen de andar inventando nombres híbridos, porque quiero el nombre más raro, el sin tocayo, para que ninguno lo tenga, solamente mi hijo. Le está quitando a su hijo lo más valioso que en un principio, no solamente ante la sociedad como reconocimiento, sino ante Dios como su hijo, necesita tener. Porque a veces son hasta tan raros esos nombres y tan únicos que nunca nadie sabe cómo se escribe. Pérdida de identidad. No se sabe quién es. Ánimo, pueblo mío, tú llevas el nombre que yo te di, Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.